echamos una mirada a los principales titulares de este día. En su ya acostumbrada rueda de prensa, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que el país se realizan actualmente unas 300 pruebas de COVID por día. Se han realizado al menos 3.702 pruebas de coronavirus, de las cuales 2.418 han dado negativo y el restante, 1.284, corresponden a casos positivos confirmados. Al día de hoy, los decesos ascienden a 57 personas. En ese mismo orden, el ministro de Salud expresó que la institución está trabajando en una resolución que sancionará a las clínicas privadas y hospitales que reboten pacientes y se nieguen a ingresarlos con síntomas del coronavirus. También anunció que se habilitarán esta semana 2 nuevos laboratorios clínicos para realizar la prueba de detección del COVID-19. Mediante el decreto 141-20, el presidente Danilo Medina designó una comisión de emergencia y gestión sanitaria para combatir el COVID-19 en el país. El mandatario designó al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, como el coordinador del referido comité. Ha sorprendido la muerte en Nueva York del escritor dominicano René Rodríguez Soriano, un reconocido y también laureado escritor. Perteneció a una generación de escritores importantes también en la diáspora. Falleció luego de estar ingresado en un hospital de Houston tras ser afectado del coronavirus. Señora, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana informó que sus hoteles miembros han puesto a disposición del gobierno más de 1.500 habitaciones que podrían ser utilizadas en los planes del Ministerio de Salud Pública para frenar la expansión del COVID-19. Y en Estados Unidos, el militar retirado venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones, uno de los 15 acusados por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, junto con el presidente de ese país, se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal de Nueva York en una audiencia a través de videollamada. Para hoy tenemos importantes entrevistas y comunicaciones con gente de interés para la situación actual que vivimos. Una brevísima pausa, Argeni, y nos trae de nuevo. El rumbo de la tarde, cambiando el rumbo de la Radio Nacional. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará es el rumbo. Al aire, doctor. El rumbo de la tarde es el rumbo. El rumbo de la tarde. Son las 3:19 aquí en el rumbo de la tarde. Mira, otras informaciones importantes, Ricardo. Falleció Salvador Sadalá en Santiago. Así. Sí. Y el abogado de Marley Martínez dice que debe ser liberada por diabetes e hipertensión. Tengo entendido que fue liberada, ¿no? Sí. Tanto ella como Rivas, Como el Rivas, de la ONSA. Pero es una dispensa por la situación actual, donde se ha excluido a personas enfermas y mayores de 60 años. Ellos bebieron agua limpia porque fueron los primeros que han sido beneficiados con la dispensa. Sí, el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dice que espera el protocolo del gobierno para distribuir las pruebas que adquirió esa organización. La prueba para COVID-19, el hijo de Cruz Jiménez da positivo. Sí, esa es otra noticia, caramba, que nos sorprende. Imagínate, rozando con él, parece que adquirió el virus, el joven Camacho. Domingo, la muerte de Sadalá no fue por coronavirus. No. Hay que decir que han fallecido 3 dominicanos en Nueva York, producto de esta situación. Así es, eso iba a decir ahora. René Rodríguez Soriano. Impactante fue por el coronavirus. Sí, Andrés que lo conocía personalmente. Bueno, de muchísimos años, ¿no?
René era un activo escritor. Se puede decir que era un escritor profesional, en el sentido de que muchos de sus textos tenían un circuito de circulación comercial en las universidades norteamericanas que los convertían en una persona que vivía casi exclusivamente del libro. Estuvo aquí el 7 de marzo, puso a circular su último libro y me llamó por teléfono. Yo no pude asistir porque tenía consejo ese día, para que yo dijera algunas palabras en la actividad. René era un hombre muy sereno, una persona respetuosa, muy trabajador, en sus términos personales muy activo, y por supuesto era un prolífico escritor dominicano, tanto allá como aquí, e incluso en algunos mercados latinoamericanos, porque tenía mucha capacidad para las relaciones públicas. René había estudiado periodismo, pero era también un famoso publicista antes de irse a vivir a los Estados Unidos y hacerse un escritor casi profesional. Es una pena. René era un buen ejemplar de la sociedad dominicana y un excelente escritor de la lengua española que acabamos de perder. Bueno, ahí están las noticias, las últimas noticias después del resumen, ¿verdad? Así es. Mira, con lo del doctor Bueno, pues, Cruz Jiménez. Ajá. Es joven, tiene buena salud, porque al doctor se le complicó con otras cosas. Tengo entendido que él le dio el coronavirus mientras tenía dengue. Pero el doctor Cruz Jiménez, gracias a Dios, no solo lo retiraron de la ventilación mecánica, sino que, como dijo el ministro, también reportó una sobrina de él en las redes que él está dando órdenes, lo que significa que ya está volviendo a ser él. Y eso es una gran cosa, porque tenía hambre y dando órdenes, lo cual es maravilloso, porque todos estábamos orando por la salud. Ese hombre se merece todo. Una información también que tiene un contenido social importante es que el supermercado Bravo promete no incrementar precios durante los próximos 2 meses. La leo. Que lo haga el Nacional también. Que lo haga todo. Don José, si está oyendo este programa, oiga lo que hizo el Bravo, hágalo usted. ¿Tú has visto el precio del Lisol, Andrés? El Lisol, ¿cuánto cuesta? Sí, ay Dios. ¿Cuánto? Más de 1,000 pesos. Más de 1,000 pesos ahora mismo un Lisol. Sí, hay muchos productos que han experimentado alza. Muchos. No, pero que hagan lo que está haciendo el Bravo, lo que dice Domingo. Porque hay que también tener responsabilidad. Por ejemplo, entre las noticias que tú diste está lo del rebote. Es una irresponsabilidad. El rebote ahora y eso va a seguir pasando. Sí, pero... eso va a seguir pasando. Oye, ¿tú sabes qué pasa? Es una regresión a la Edad Media. Un aspecto crítico de lo que ocurre con el coronavirus es que se da en un momento en que la ciencia tiene casi la dimensión de un dios. La ciencia humana es casi un dios, nada más le falta un salto creativo para ser un dios. Y sin embargo, aparece un pequeño virus que somete toda esa petulancia de la ciencia prácticamente a la referencia contenida en la desesperación de la oración de un creyente. Sí. El apestado a partir de la peste de 1467, el apestado es el portador de la peste, es decir, el que en virtud de eso se aísla, se excluye, la sociedad lo rechaza porque tiene la peste. El que tiene aquí en la República Dominicana, yo no sé en otros países, no lo he podido leer, coronavirus, es un apestado. Por eso hay gente que no lo dice. Así es. Hay gente que está en aislamiento en su casa y no lo dicen. No dicen que tienen coronavirus. Hay gente que es un estigma social, hemos regresado a la Edad Media. En una sociedad como esta, ¿cuánta gente lo tiene y no tiene conciencia de que lo tiene? 300, dice el ministro de Exámenes Diario.
El primer desafío es que el gobierno no puede seguir apegado a esa profunda limitación frente a una crisis como esta. Y finalmente, Fafa, ¿qué va a pasar con las pruebas? Te pregunto a ti porque por tu vínculo con el PRM, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con las pruebas que llegan mañana que compró el PRM? ¿La van a usar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? El PRM tiene que usarla. El gobierno no podrá impedir por una visión de que solo el Estado, solo el gobierno puede canalizar la colaboración y entonces poner toda la colaboración en manos de su candidato como que es su gracia que lo está haciendo. Esa vagabundería no puede hacerse. Por eso el PRM tiene que pelear el hecho de que se acepte la diversidad clínica e instituciones para que las ofertas se multipliquen, porque no hay forma de justificar ese número tan restrictivo. 300 pruebas. ¿Tú crees que en este momento con 300 pruebas tú puedes enfrentar una situación que está afectando la mayoría de la población de este país? Porque las provincias que no tienen problemas a nivel de población son pequeñas, pero la capital, por ejemplo, que es la máxima afectada debemos por pausar. La provincia, y que aquí no hay un centro masivo donde la gente pueda verificar, es una locura. La llegada de esos mecanismos obliga a que aquella que tenemos una pausa. El problema de la masificación de las posibilidades de registro y de exámenes. El PRM tiene que empujar. Entramos contigo, Domingo Argeni. El rumbo de la tarde, cambiando el rumbo de la Radio Nacional.